Hola, que Dios te bendiga. Soy el pastor Oscar Ferro y me da muchísimo gusto poder darte este mensaje que tiene que ver con este fin de año 2022. Estamos ya a las puertas del año 2023 y quería dejarte una palabra que recibí de parte del Señor y que puede serte de mucha bendición. La titulé Esperanza para el año 2023. La palabra esperanza es una palabra especial para todos nosotros, ya que simboliza espera. La misma palabra esperanza significa esperar con confianza. Son dos palabras unidas en una sola. Esperar con confianza es esperanza. Confianza también en la Biblia significa fe. Esperar con fe, no solamente con una fe que tiene que ver con una ilusión, con ganas de que algo bueno suceda. La fe tiene que tener un depositario, un objetivo, un objeto. Y el objeto de nuestra fe es Dios mismo y su palabra, sus promesas. Por eso vamos a basarnos en estos minutos, en este mensaje que quiero dejarte, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, especialmente el capítulo 8. Vamos a leer de allí los versículos 26 hasta el 30 que nos van a servir para poder entender qué quiere decir el apóstol Pablo. Mejor dicho, qué nos quiere decir Dios y cómo nos quiere dar esperanzas para el 2023. Dice así la Biblia en Romanos 8 desde el 26 hasta el 30. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué quiere decir el Espíritu, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Estos maravillosos versículos de la Biblia que están en el capítulo 8 de Romanos nos enseñan, en estos poquitos versículos, nos enseñan tres cosas muy importantes. La primero, la seguridad de la asistencia del Espíritu Santo durante todo el año 2023. Siempre el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús, fue el Espíritu Santo mismo el que vino a vivir en nosotros. Así lo dice la Biblia, que somos la morada del Espíritu, somos el templo del Espíritu Santo, el lugar donde Él habita. Así que Él siempre está con nosotros, pero no solamente tiene presencia en nosotros, sino que tiene actuación, Él actúa. El apóstol Pablo nos llena de esperanza al decirnos que muchas veces hay algunas cosas que no sabemos. Para aquellos que hemos disfrutado del Mundial de Fútbol allí en Qatar y la Argentina ya consagrada campeona, ¿no es cierto? Al principio, cuando estábamos en esa fase de grupo con otros equipos allí, no nos hubiésemos imaginado qué es lo que mejor nos convenía. Si lo que se dio al final, que fue haber logrado el campeonato mundial, hubiésemos sabido qué equipos nos convenía enfrentar o qué equipos convenía que se fueran del mundial, como le pasó a Inglaterra, como le pasó a Alemania, ¿no es verdad? Bueno, todos esos equipos nos convenía que se fueran, no hubiésemos podido hacer una elucubración de esas para ver qué nos convenía. Las cosas se dieron como se dieron. Y así el apóstol Pablo dice, ¿qué hemos de orar? ¿Cómo orar como nos conviene? No lo sabemos. Es verdad que nos encontramos a veces en esa encrucijada. Oro esto, voy a orar por esto otro. ¿Qué dirección Dios me puede dar? El Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda en nuestra oración. Fíjate lo que dice la Biblia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Esa es una de nuestras debilidades. Dice el apóstol, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo nos asiste en la oración si es que nosotros somos sensibles de dejarlo a Él que nos asista en la oración. ¿Cómo sería esto? La Biblia dice que el Espíritu toma la iniciativa, toma el control de nuestra oración y empieza a orar Él por nosotros. ¿Cómo lo hace? Dice ahí la Biblia, con gemidos indecibles, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo tiene un lenguaje, una manera de dirigirse al Padre. Eso nosotros lo sabemos porque quienes hemos recibido ese lenguaje espiritual, ese don del Espíritu de hablar y orar en otras lenguas, nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo está orando por nosotros, o sea, en nuestro lugar. Muchas veces en la Biblia se nos enseña y se nos hace ver de que hay personas que están orando, por ejemplo en los salmos, y de repente ya no está escribiendo la persona los salmos, sino que es Dios mismo quien toma control de la inspiración del que está escribiendo el salmo, y sale hablando Dios. Y el salmista está escribiendo lo que Dios le está dictando, digamos. Y hay un salmo del rey David que decía: oí una voz que no comprendía muy bien, pero escuchó una voz y se puso a escribirla. La inspiración del Espíritu Santo para orar es igual. Él empieza a orar junto con nosotros y por nosotros. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que Él ora de acuerdo con la voluntad de Dios, porque dice ahí la Biblia, y Dios, que examina los corazones, allí donde habita el Espíritu Santo, sabe qué quiere decir el Espíritu, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. No sabemos cuál es la voluntad de Dios en determinado asunto. No sabemos cuál es la voluntad de Dios a veces si estamos en un emprendimiento, en un nuevo proyecto, en algo que queremos hacer. No conocemos todavía bien el futuro, ni qué nos conviene y qué cosa no nos conviene. Pero sí el Espíritu Santo acomoda nuestra oración para que nosotros podamos ser bendecidos y beneficiados cuando Él ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Decía San Juan en una de sus cartas que si nosotros pedimos algo que sea la voluntad de Dios, Dios nos oye y nos concede aquellas cosas que hemos pedido. Si complementamos estos dos versículos, que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Él ora de acuerdo a la voluntad de Dios, ya sabemos que tendremos las peticiones que el Espíritu mismo está haciendo. Quiero llevarte esperanza con esta palabra, la esperanza de la asistencia del Espíritu Santo en tus oraciones. Así que no te desesperes, no te desanimes. Por favor, no te vuelvas negativo, negativa en cuanto al futuro, porque el futuro está justamente en las manos de Dios. Este es el segundo punto. El segundo punto de estos versículos de Romanos 8, desde el 26 hasta el 30, dice que todo al final va a salir bien. Fíjense cómo lo dice la Biblia. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Al principio, San Pablo, en la primera parte, en el versículo 26, él dijo, no sabemos. ¿Qué era lo que San Pablo decía que no sabemos? No sabemos orar como nos conviene. No sabemos, no tenemos todos los datos. En este versículo, él está diciendo, sabemos. Qué importante es entender lo que yo no sé y entender lo que sí sé. Cuando yo entiendo lo que no sé, necesito la ayuda de Dios. Y cuando entiendo lo que sí sé, actúo por la fe en aquello que sí ya sé. El apóstol Pablo dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Dispone significa acomoda todas las cosas para el bien de quienes le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Hay un propósito de Dios, y si hay propósito, entonces Dios quiere llevar a cabo ese propósito. Y todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, en un momento Dios lo organiza para que todo concuerde de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros.
En pocas palabras, todo va a ir bien, todo va a terminar bien. No importa lo que estemos pasando ahora, Dios está trabajando para que todo aquello que nos pasa no nos perjudique, sino que termine siendo para bendición de nosotros y para que podamos cumplir el propósito de Dios. Dice que ese propósito es para los que Él ha llamado. Él nos ha llamado con un propósito. Fuimos llamados por Dios. Justamente, esta es la tercera parte de estos versículos que a mí me llaman tanto la atención. La seguridad para este año próximo, 2023, del equipamiento que nosotros tenemos. Ya hablamos de dos seguridades, dos cosas que Dios nos ha dado para que nosotros enfrentemos el 2023 con esperanza. La esperanza de la asistencia del Espíritu Santo en la oración. En segundo lugar, la esperanza de que todo va a terminar bien al final. Y esta tercera es la esperanza en su equipamiento, en lo que Él ya nos ha dado. Dice el versículo 29 y 30. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Un tremendo equipamiento para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es nuestro destino? Fíjese lo que dice el versículo 29. A lo que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio. Hay un destino que Dios nos dio. Nos destinó desde un principio a ser como su Hijo. ¿Cómo era el Hijo de Dios? La Biblia en los 4 evangelios nos da un semblante del Hijo de Dios. Principalmente vemos allí, como decía San Juan en su evangelio, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios era lleno de gracia y lleno de verdad. Su vida fue una vida sin pecado, fue una vida digna de ser vista. Nadie enseñó como Jesús, nadie hizo los milagros que Él hizo, nadie hizo las sanidades que Él hizo, las cosas tremendas en la naturaleza. Vemos tantos relatos en el Nuevo Testamento que nos muestran una semblanza de cómo era el Hijo de Dios. Y aquí estos versículos dicen que nuestro destino es ser como su Hijo. Por eso Dios, todo aquello que no contribuya al propósito de su propósito para este año 2023 que se avecina, Dios lo va a descartar, porque Él quiere que nos encaminemos a ser como su Hijo Jesús, tal cual fue Jesucristo. Ese es nuestro destino. Pero para eso, primero dice la Biblia que Él nos llamó. Fíjense lo que dice, y a los que Dios destinó desde un principio, dice, también los llamó. ¿Recordás el tiempo en que Dios te llamó? En que Dios puso fe en tu corazón para creer. Muchos de nosotros estábamos perdidos y sin conocer a Dios. Y en un momento alguien nos habló de Jesucristo. Allí estaba empezándose a desarrollar el destino de Dios para nosotros, que fuéramos como su Hijo. Este año 2023 yo te animo a que te afirmes en esta palabra. Dios no solamente te destinó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, sino que te llamó con ese propósito. También dice que a los que llamó, los hizo justos. Eso significa, los puso en una correcta relación con Él. Los introdujo a su familia. Cuando creemos en Jesucristo, la Biblia dice que por la fe fuimos hechos hijos de Dios. O sea, entramos a la familia de Dios. Tenemos un acceso ilimitado a entrar a la presencia de Dios, en oración, en búsqueda de Dios. No hay límites. 24 horas al día, los 7 días de la semana, tenemos un acceso al trono de Dios permanentemente y constantemente. Él nos puso en una perfecta relación. Él nos ve justos porque alguien pagó por los injustos. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios porque la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. No solamente que no creíamos en Él, no éramos amigos, éramos enemigos de Dios. Y Dios nos reconcilió consigo mismo mediante la sangre de la cruz de Jesucristo.
Ya reconciliados con Dios, tenemos amistad y tenemos paz con Dios, pero también tenemos parentesco. Y todo esto es justicia. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve a Jesús, porque nosotros estamos en Cristo, escondidos en Jesucristo. Estamos rodeados de Jesucristo, metidos en la burbuja de Jesucristo, rodeados por Él. Así que nos hizo justos, nos llamó, nos hizo justos. Y dice al final, a quienes Él hizo justos les dio parte en su gloria. La palabra gloria es muy importante porque tiene que ver con la característica de algo. La Biblia dice que una es la gloria de las estrellas, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria del sol, otra es la gloria del hombre, otra es la gloria de la mujer. O sea, cada uno tiene una característica. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su amor. Dios es amor y nos hizo participantes de su gloria. La Biblia también dice que Él es todopoderoso, nos dio participación en su poder. El nombre de Jesucristo nos fue dado para que nosotros podamos usarlo, podamos orar, podamos sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados en el nombre de Jesús. La misma gloria de Dios le fue compartida a sus santos, a sus hijos, a quienes Él llamó, a quienes justificó, a quienes santificó y glorificó. Quisiera orar por tu vida y pedirle a Dios en esta hora que te llene de confianza, que te llene de esperanza. Ahora, mientras estamos en la tierra, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de todos, dice la Biblia, es el amor. Tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios es amor. Pero quiero animarte a que tengas esperanza, a que esperes con confianza. Oramos. Gracias, Padre, gracias por habernos revelado tu palabra donde dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos en la oración, está para clamar con gemidos indecibles delante de tu presencia, para que todo lo que pedimos sea acomodado y tú, Señor, nos vuelvas a tu voluntad, que todo lo que hagamos redunde en que lleguemos a ser tus propósitos, tus deseos. Tu deseo es que seamos como tu Hijo Jesucristo y yo te doy gracias porque ese es nuestro destino. Queremos comenzar el próximo año con la esperanza de que todo saldrá bien. Así dice tu palabra, que tú organizas todo para el bien de quienes te aman. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos destinado a ser como Jesucristo, y tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la terminarás, la llevarás a término hasta el día de Jesucristo. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos hecho justos, habernos puesto en una correcta relación contigo, gracias por habernos glorificado. Te alabo en esta hora porque somos partícipes de tu gloria. La gloria que nos diste, Señor, el día que te recibimos, el día que te conocimos. Permítenos en el próximo año 2023 recorrerlo con esperanza, sabiendo que siempre estarás a nuestro lado y siempre cumplirás tu propósito. Declaro lo que dice tu palabra: el Señor cumplirá su propósito en mí. Así lo declaramos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas palabras que Dios me dio en este tiempo tienen que ver con esperanza. Esperanza de la asistencia del Espíritu Santo mientras estés orando en este año 2023, que ya está por comenzar. Esperanza en que todo va a salir bien porque Dios organiza todo para nuestro bien. Y esperanza de que Él nos dio un llamamiento, nos dio una justicia, nos dio su gloria. Y por eso estamos equipados para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Te animo a comenzar el próximo año 2023 con estas verdades allí en tu corazón, y que cada vez que te sientas solo, cada vez que te sientas en un estado de ánimo negativo, cada vez que andes con temor, recuerdes estas palabras: el Espíritu Santo está conmigo, me va a ayudar a orar. El Espíritu Santo está conmigo y Él va a organizar todas las cosas para que todo termine bien. Dios me equipó y no hay manera que yo fracase. Te bendigo y espero que estas palabras te guíen durante todo el año 2023.
Desde la ciudad de Mar del Plata te saludo aquí deseándote un hermoso fin de año 2022 junto a los tuyos, que el Señor concrete todo aquello que ha puesto en tu corazón para orar y que el año 2023 te sorprenda con todas las bendiciones del cielo. Te bendigo. Chau, chau.